Hoy inglés vamos a hablar de pelo. ¿Ah, sí? Ujú. De pelo. Es por eso que llevas eso. Bueno, llevo la gorra porque tengo el pelo un poco despeinado. Estoy un poco despeinado. Entonces... Está mejor ahora. Y quizás. Y tengo el pelo un poco grasiento, con grasa, porque me puse cera para peinarme. Entonces no me gustaba cómo salía en cámara. La vanidad. La vanidad. De ser creador de contenido online. Correcto. Vamos a hablar de pelo, pero antes recuerda, estudiante, que puedes usar todos los recursos gratuitos para aprender con este podcast más y mejor. Bebe agua. Tienes la transcripción, la traducción al inglés, las tarjetas de vocabulario y un ejercicio de comprensión de forma gratuita y disponible en la página web SpanishLanguageCoach.com. Muy bien. ¿Y empezamos por el pelo de la cabeza? No, porque vamos a hablar de diferentes tipos de pelo. Tú, por tus estudios... Yo no elegí este tema, por cierto. Por tus estudios, quiero que me cuentes, porque tú conoces también la cultura clásica, quiero que me hables si el pelo es como ahora, si era algo importante Es que... o representaba lo mismo. Pues podemos intentar. Vale. Pero es como un poco de aviso. Bueno, vamos a hablar desde la perspectiva que conocemos mejor, la de los hombres, el pelo en la cabeza. Pues antes quiero comenzar, de hecho, con una cita de un programa inglés que es muy bueno, que es Fleabag, donde en la segunda temporada hay una escena donde van a un peluquero que ha arruinado el pelo de la hermana de Fleabag. Y él le dijo a Fleabag y a su hermana, el pelo no es todo. Y las chicas dicen, sí, el pelo es todo. Es que puede arruinar tu día, es como, tiene un monólogo que es bastante profundo sobre una cosa que claramente no es importante para mucha gente. Ajá. Pero sí, el pelo es muy importante para mucha gente, ¿no? Tú, por ejemplo, te has puesto esa gorra en la cabeza porque te sientes mal por el pelo. Hay muchísima gente que va a Turquía u otros países para hacerse implantes del pelo. Y con eso ni hablar de las mujeres. El pelo claramente importa mucho a la gente. Sí, hay personas a las que les importa mucho, menos, pero en el caso de los hombres, que conocemos mejor, cuando éramos pequeños, en los 90, era muy habitual ver hombres con pelo y hombres calvos sin pelo, ¿no? Hoy en día es cada vez menos frecuente ver a hombres calvos porque, como has comentado, es más frecuente el tema de los injertos de pelo o implantes de pelo, ¿no? A nuestro alrededor, en mi familia, amigos, muchos de ellos que se estaban quedando calvos han recurrido a este tipo de tratamientos. Pero creo que es un poco fuerte para mí decir que es cada vez menos común ver a un hombre calvo, porque creo que la mayoría no hacen eso. Sí, la mayoría no lo hace, claro. Y de hecho creo que tú y yo los dos pensamos que muchísimos hombres calvos son muy guapos. Creo que de hecho con la edad puede ser más sexy que un buen pelo, en teoría. Es que creo que es algo que cambia con la edad. Creo que sí es más difícil cuando eres joven empezar a volverte calvo. Sí. Pero con la edad creo que es cada vez menos difícil. Sí. Creo. Si tú te quedas calvo, ¿recurrirías a los implantes o a otro tipo de procedimiento? No sé.
Es como no digo que no digo nunca, pero como digo, no creo que sea tan necesario. Cuando era más joven, sí es algo que me preocupaba, pero ahora no. Creo que porque he conocido a tantos hombres guapos, calvos, donde no creo que sea importante. Y en España hay un dicho o una frase que dice: el hombre, como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Pero también en España, desde los 2000, David Beckham trajo, cuando estuvo en el Real Madrid, una moda que se ha quedado en España, que es la de la depilación masculina, y es muy frecuente, pero en España hombres y chicos jóvenes especialmente que se depilan, que se quitan el vello corporal, como hacen muchas mujeres también, ¿no? En las piernas y en los brazos también. Sí. O integral, ¿eh? Sí, lo sé, pero quiero decir que para muchos oyentes ingleses, británicos y estadounidenses, creo que eso es la cosa, esa parte es la cosa más extraña, que un hombre se quite el pelo de las piernas, porque es muy poco común para nosotros. Y es extremadamente incómodo también. Imagino. Sí. Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero a mí me da pena ver cómo, en lugar de quitar presión a la estética de las mujeres, la industria de la belleza mantiene esa presión o la aumenta con las mujeres y absorbe la otra porción de población, que son los hombres, para que se depilen, que se hagan tratamientos de cirugía estética, ¿no? Ahora está muy de moda, hay muchos vídeos en internet viendo cómo los actores de Hollywood también los actores de Hollywood jóvenes de 40 años ya están haciendo procedimientos serios como liftings, decimos en español, un facelift, o se rellenan la cara. Entonces, me da pena que cada vez la presión sea para todo el mundo, cada vez para personas más jóvenes, ¿no? Y solo hay que ver las cifras, los números de la industria de la belleza, cómo se gana cada vez más dinero, en mi opinión, a cambio de la inseguridad que nos generan, ¿no? Esa presión. Creo que es algo que cambia un poco con la edad, porque yo me preocupo mucho menos por cosas como el pelo. Quiero decir, como ahora yo con más años tengo más pelo, por ejemplo, en los hombros, y no me importa. Y cuando era más joven siempre quitaba este pelo en el medio de mis cejas. Sí. El entrecejo. El entrecejo, y ahora no. O poco. Es como lo hago, pero lo hago muy de vez en cuando. Así que es como de vez en cuando tengo una uniceja. ¿Sí se dice en español? Sí. Sí. Puedo decir, tengo una ceja. Sí. En vez de tener dos. Puedes decir que eres unicejo. La única cosa que todavía me preocupa mucho, la única cosa de la que tengo una manía, es el pelo de las orejas. Porque cuando eres joven no tienes nada de pelo ahí, y me parece increíble lo rápido que crece. Sí. Y me recuerda mucho al director de mi escuela cuando era pequeño, y tenía mucho pelo en las orejas, en la nariz, y nunca me gustaba cuando era pequeño. Así que no sé si es por eso, pero me parece que estoy quitándome constantemente el pelo de las orejas. Pues yo creo que deberías resistir esa presión estética y no quitarte el pelo No, es broma. Me identifico. Pasa lo mismo. Y creo que con la edad aparece pelo donde no quieres tener pelo y desaparece el pelo del lugar donde quieres tener más pelo, ¿no? Pero tú no sabrías de eso, porque tienes como el pelo más
lujoso, más lleno, se puede decir. Pelo abundante. Pues sí, tienes el pelo más abundante que he visto en la vida. Tienes tanto pelo que parece como un sistema de pelo. Quiero decir, como un tupé. Ah, vale, parece falso. Tienes tanto pelo por alguien de tu edad que sí, parece un poco falso. Pues es real, es genético, no sé. Quizás este pelo aquí está como conectado con la gorra. No. Pero aún así he tenido momentos donde pensaba, ostras, me estoy quedando calvo, me están apareciendo entradas. Las entradas son la desaparición del pelo en los dos lados de la cabeza. Pero sí, es algo que preocupa mucho por tener poco o por tener mucho, ¿no? También en el caso de los hombres se asocia el pelo o vello corporal a la masculinidad. Eso siempre ha sido así, porque, por ejemplo, con el tamaño del pene ha cambiado a lo largo de la historia. Pues sin saber antes de hace 5 minutos que íbamos a hablar de este episodio, no sabría. Las únicas cosas que sí sé es que los griegos, que eran como los más valientes, los más fuertes, probablemente eran los Spartans. Los espartanos. Los espartanos, y tenían el pelo muy largo. Y sabemos de las historias de Heródoto que un persa, el monarca persa Xerxes, miraba como los espartanos se peinaban antes de la batalla y le parecía interesante. Y creo que su espía griego le dijo que eso significaba que estaban preparándose para morir. Así que eso es bastante interesante. Uno, que creo que es verdad, uno que tuvieran este pelo muy largo. En la cabeza. Y segundo, que se peinasen antes de la batalla, y que eso significaba muerte. Y también sé que en las termas, en los baños públicos de las ciudades romanas, tenían gente que trabajaba allí quitando pelo del cuerpo. Así que imagino que sí, eso significaba que los romanos, los hombres, también estaban interesados en quitarse el pelo. Que tenían una industria para hacerlo, una industria de belleza. Industria. Sí. Muy bien. Bueno, gracias por la aportación cultural en inglés. Espero que sea verdad. Y hablemos por último de algo que está muy de moda, que tiene que ver con el pelo, y es la barba. El vello facial en la cara de los hombres. Es verdad que a la mayoría de los hombres les queda bien la barba. A ti te queda bien. Pero es verdad también, en mi experiencia, que la barba no es muy práctica. Y de hecho es un poco incómoda cuando es un poco larga. Yo no sabría, porque no soy capaz de dejar crecer una barba muy buena como la tuya. Puedes decir crecer una barba, pero es más natural decir dejarse barba. Okay. ¿Vale? Cuando en inglés decimos to grow, algo del cuerpo es dejarse el pelo largo, dejarse barba. Sí, pero es verdad que incluso a veces es poco higiénico, ¿no? Cuando estás comiendo y se te queda la sopa. No sé si es un tema de higiene, es más práctico, ¿no? Sí. Pero sí, es como es fácil limpiártelo. No sé, es como ojalá tuviera una barba buena. Los sueños se cumplen. No creo que se vayan a cumplir, pero claramente hay problemas mucho más grandes en el mundo que el hecho de que yo no tenga barba. Sí, bueno, puedes dejarte solo el bigote o una palabra más coloquial es mostacho, que con esa palabra todo el mundo sabrá lo que significa bigote, que sí que tienes. Sí.
Y te queda bien, ¿no? Más o menos, sí. Te veo incómodo. Nos vamos. Ok. Estudiante, gracias por estar ahí. Esperemos que no te haya incomodado nuestra conversación sobre pelo. Te esperamos en el próximo episodio. Como siempre, recomienda el podcast si te gusta. Asegúrate de clicar el botón de suscribirse o seguir el podcast. Y nada más. Un abrazo. Un saludo. Chao.